Serie número 1. El tiempo del fin. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 13. Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos y amadas hermanas, na história de Noé en la historia de Noé e aquela geração de Noé, y aquella generación de Noé, podemos ver nosotros podemos ver pontos muito importantes. algunos puntos muy importantes. Primeiramente, Deus tinha Primeramente, Dios había creado al hombre para su propósito, mas el hombre cayó. toda a terra estava corrompida. Toda la tierra estaba corrompida. A situação do homem era uma situação La situación del hombre era una situación lamentable. a maldade ¿Por do qué? homem se Porque la maldad del hombre se había multiplicado y era continuamente el todo designo de su corazón. vida vista de Deus, cheia de violência. Y la tierra estaba corrompida, llena de violencia. Aparentemente, Satanás tinha obtido uma vitória. Satanás Por quê? había obtenido una victoria. ¿Por qué? Ele havia feito com Porque él esse había homem hecho Deus havia que ese criado para o seu hombre que Dios había creado para su propósito corrompido. fuese corrompido. Aparentemente, Aparentemente, Satanás tinha alcançado Satanás seu tenía propósito. alcanzado su propósito. Mas graças a Deus, Mas gracias a Dios, a realidade la não realidad era essa. Por quê? no era esa. ¿Por qué? Porque havia homem, Porque había un hombre, de acordo com Gênesis de acuerdo 6:8, a Génesis porém, 6:8, Noé achou graça diante pero de Noé Deus. halló gracia ante los ojos de Jehová. Podemos ver homem Aquí nosotros podemos ver un andava com hombre Deus, que andaba con Dios, que Deus podia que usar Dios- para levar adiante o seu propósito. que había un hombre que podía llevar adelante su propósito. Noé andava com Deus. Noé andaba con Dios. Por isso hoje Deus ao olhar Por eso para essa terra, hoy, vendo toda a al terra mirar esa corrompida, tierra, toda la tierra corrompida, ao encontrar aqueles al encontrar que andam com a aquellos que andan con Él, ele, Deus pode levar adiante o Dios seu puede propósito. llevar A adelante razão su pela qual propósito, criou o homem. la razón por la cual creó al hombre. Em Gênesis 5:32, En Génesis 5:32 podemos ver que Noé tenía 500 años para hablar con Él y para hablar sobre el plan del diluvio y para pedir a Noé que construyese el arca. En Génesis capítulo 7, versículo 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Vemos que de aquel momento en que Dios habló para Noé hasta el momento del diluvio, pasaron 100 años. Y eso nos muestra que Noé llevó 100 años para construir el arca. El Señor en Génesis 6:18 dice: entonces estableceré contigo mi pacto. Y dice: entrarás en el arca tú y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Nosotros podemos ver y entender que estos pactos, Él hizo ese pacto con Noé cuando él tenía 500 años. Y Él dice: estableceré mi pacto. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Usted sabe, cuando Dios hizo el pacto con Noé, los hijos de Noé todavía no habían nacido. ¿Cómo nosotros podemos saber de eso? Vamos a mirar Génesis 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Esto nos dice que Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después de que hizo del diluvio. Entonces, cuando Dios hizo, Sem no había nacido. Génesis 10:21 dice: y también le nacieron hijos de Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. También le nacieron hijos. Entonces vemos que Sem era el primogénito. Génesis 9, del 22 al 24 dice:
Cam, mi padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que habían hecho su hijo más joven. Entonces Cam era el hijo más joven y Sem el más viejo. Entonces podemos ver que Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio. Entonces cuando Dios apareció para Noé, para hablar sobre el pacto y la construcción de la arca y del diluvio, sus hijos todavía no habían nacido. Noé creyó en la palabra de Dios y creyó en la promesa. Él vio la salvación de Dios. No es solamente para mí, es para mí y para los hijos que todavía tendré. Él sintió esa responsabilidad. Entonces ahora quiero hablar una palabra para los padres. ¿Usted siente esa responsabilidad? Dios hizo una alianza con usted y quiere salvarlo a usted y sus hijos. Él quiere salvar toda la familia. Noé tuvo los hijos y los hijos lo ayudaron a edificar el arca, porque él solo no podía construir el arca. Sus hijos le ayudaron. ¿Está viendo? Para ustedes que son padres, Dios le dio hijos. ¿Para qué? Para que ganen gloria y fama en este mundo. Es para que juntos construyan el arca para la salvación de estos tiempos finales. Nosotros necesitamos de familia sirviendo a Dios. Hoy usted tiene en casa por determinación de las autoridades. Y esto es sabiduría de Dios, que Él establezca un nuevo vivir ahora debajo de la alianza de Dios. Da todavía tiempo, aún queda todavía tiempo, hermanas. Dios dio 100 años para Él construir. Y durante todo ese tiempo de la construcción, esa meta de la visión del plano de Dios y viendo el foco de Dios que Dios deseaba, ayudó a guardarlos. Mire, Génesis, versículos 7 y 1. Dice Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Usted puede ver que durante estos 100 años Dios permaneció firme delante del Señor, andando con el Señor, viviendo con el Señor. ¿Por qué Él fue guardado? Él estaba envuelto con el plan de Dios. Él no tenía tiempo para este mundo porque Él veía: ese mundo va a pasar. Y nosotros hoy estamos viendo: ese mundo va a pasar. Es hora entonces de nosotros, con nuestras familias, enfocarnos en el plan de Dios. El plan que Dios entregó para nosotros y entregó para nosotros. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos bendiga. Si el Señor permite, entonces, mañana nosotros continuamos. Amén.